Hermanos y amigos, un saludo fraterno para todos ustedes. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este día quisiéramos estudiar la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, los capítulos 14 y 15. Y quisiera que antes que comencemos con este estudio de la bendita palabra de Dios, oremos al Señor. Donde estemos, por favor, oremos a Dios. Soberano Señor, guíanos en este día, en este estudio de tu palabra que permanece para siempre. Al estudiar del segundo libro de Crónicas, los capítulos 14 y 15, allí se nos dice que tú iniciaste un avivamiento, un despertamiento espiritual, usando al rey Asa. Y queremos, Señor, que tú nos hables a todos y nos desafíes para que nos volvamos a ti y a tu bendita palabra que permanece para siempre. Gracias por todos los que están con su Biblia para leerla, meditar en ella y ponerla por obra. Y por aquellos que están escuchando este estudio de la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Por el pecado de Salomón, el reino de Israel se partió en dos. En el reino del norte hubo 19 reyes y todos fueron malos. Quiero decir que ellos tenían un referente malo y él era Jeroboam, de quien se dice y se repite muchas veces, el que hizo pecar a Israel. Todos los reyes del norte dieron la espalda a Dios. En el reino del sur, esto es, en el reino de Judá, de los 20 reyes, 8 o 10 hicieron lo bueno. Depende de dónde ubicamos a Manasés, que comenzó muy mal, pero al fin se humilló. Pero 10 fueron malos y 5 fueron excepcionales. Ellos fueron Asa, Josafat, también Joás, el rey Ezequías y el gran rey Josías. De ellos siempre se dice que eran como David. En el reino del sur, David, el referente bueno, el hombre conforme al corazón de Dios. En el reino del norte, en cambio, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, el referente malo. Esto nos enseña a nosotros que debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué herencia estamos dejando o qué legado estamos dejando para aquellos que nos conocen, con quienes compartimos? En este estudio quisiéramos hablar del tema ¿cómo inicia Dios un despertamiento espiritual? ¿O cómo inicia Dios un avivamiento? Y quisiera que nosotros encontremos en la palabra de Dios, en el segundo libro de Crónicas, 14 y 15, 5 cosas que hicieron tanto el rey Asa como también el pueblo, y creo que se dio inicio a un avivamiento espiritual. En primer lugar, notamos nosotros en el capítulo 14, versículos 1 al 4, que el rey Asa se volvió a Dios y a su palabra. Queridos hermanos y amigos, un avivamiento comienza cuando los guías espirituales o cuando un guía espiritual y el pueblo se vuelven a Dios y se vuelven a la palabra de Dios. Quiero que leamos en segundo de Crónicas 14, 1 al 4, que dicen de la siguiente manera:
Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Asa inició este avivamiento con un quebrantamiento. Es necesario recordar que el bisabuelo de Asa fue Salomón, y Salomón comenzó bien, pero su reinado terminó mal. Seguro que al final se arrepintió. Su abuelo era Roboam y su reino fue malo. Él reinó, gobernó dándole espalda a Dios. Y su padre se llamó Abías. Hizo también lo malo delante de los ojos del Señor. Pero Asa hizo lo bueno. ¿Y cuál es la clave? Dice el versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Aquí notamos nosotros que Asa hizo lo que sus antepasados no hicieron. Comenzó a revisar, a leer, a estudiar la ley de Dios, el libro de Deuteronomio, y a ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Él se humilló, él obedeció. La palabra del Señor nos indica a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir. Y cuando la estudiamos, la interpretamos correctamente y la ponemos por obra, nuestra vida se parece cada día más al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la persona central de toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y este rey se volvió al Señor, como dice el versículo 4, buscó a Jehová, el Dios de sus padres, y él comenzó a poner por obra la ley y sus mandamientos, e hizo que el pueblo también lo hiciera. ¿Cómo Dios inicia un avivamiento, un despertamiento espiritual? Cuando nos volvemos a Dios y nos volvemos a su palabra. Hermanos y amigos, en estos días de reposo, por estar muchísimos de nosotros confinados en nuestras casas, es la oportunidad, es la ocasión para en familia abrir la palabra del Señor, cada día comer el alimento espiritual, y que hijos y padres obedezcamos lo que la palabra ordena. En segundo lugar, fruto del volverse a Dios, fruto del buscar a Dios y a la palabra, notamos que Asa quitó la idolatría y esto produjo paz. Un verdadero arrepentimiento siempre lleva a la conversión. El arrepentimiento es un cambio de la mente, cambio de corazón, cambio de conducta. Y la conversión tiene que ver con abandonar el pecado, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Dejar de vivir como vive Satanás y comenzar a vivir como vivió aquí en la tierra el Señor Jesucristo. Y esta verdad la encontramos en los versículos 5 al 8, que dicen de la siguiente manera. Segundo de Crónicas 14, 5 al 8. Dicen así estos versos:
Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Fruto de volverse a Dios en humillación y a la palabra, el reinado de Asa disfrutó de la paz. Es lo mismo que sucede en nuestros corazones. No teníamos paz, pero cuando nosotros nos arrepentimos, les confesamos nuestros pecados. Hubo un día cuando reconocimos que éramos pecadores y que estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Y entonces nos acercamos a Jesucristo y Él nos perdonó y Él nos limpió con su sangre preciosa. Y desde entonces experimentamos la paz. La paz porque nuestros pecados han sido perdonados. Jesucristo nos ha perdonado los pecados pasados, los presentes y también los futuros. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Y cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos queridos, ustedes no tendrán paz, no disfrutarán de la paz, ni en sus corazones, ni en sus hogares, ni en sus trabajos, ni en nuestro país habrá paz hasta que todos nos volvamos a Dios. Cuando Asa y el pueblo se volvieron a Dios, vino la paz al corazón del rey, vino la paz a los hogares, vino la paz a la ciudad y vino la paz a todo el reino, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Aquí lo dice claramente el texto. ¿Qué hizo el Señor para que se produzca un avivamiento? ¿Cómo inició Dios el despertamiento en los días del rey Asa, un rey del reino del sur? Primero, Él se humilló, Él se volvió a Dios y su palabra. Segundo, Él quitó la idolatría y todo el pueblo comenzó a adorar solamente a Dios. Claramente la ley dice en sus mandamientos, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dice: no te inclinarás a ellos, no te harás imagen. Ninguna persona ni cosa debe reemplazar a Dios. Cuando alguna persona o cosa reemplaza a Dios, ponemos eso a Dios, ponemos en primer lugar las cosas o las personas, entonces Dios es desplazado a un segundo lugar. Y todo lo que reemplaza a Dios se transforma en un ídolo. Quitó la idolatría y esto produjo paz en la gente. En tercer lugar, vemos que el rey y el pueblo se volvieron a Dios en oración. Asa, este rey que se humilló y que se volvió a la palabra y que quitó la idolatría, en tercer lugar, se volvió a Dios en oración. Esta verdad la encontramos en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, los versículos 9 en adelante. Y quiero que leamos, por favor, segundo libro de Crónicas, el capítulo
14, los versículos 9 en adelante. Dicen así: y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y aquí está lo clave, en el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, miren esta oración: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti hombre. Y Jehová, dice el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Qué hizo Asa en la crisis? El ejército de Judá era pequeño comparado al ejército etíope. Y la oración de Asa es hermosa porque dice: tú no haces diferencia si vamos con un ejército poderoso o un ejército pequeño. Asa se apoyó en Dios, y el pueblo también. Se humillaron, oraron, clamaron a Dios, le rogaron a Dios, y notamos que Dios les dio una gran victoria y vencieron a ese enorme ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Doblaron sus rodillas delante del Señor. Hermanos queridos, para que crezcamos espiritualmente tenemos que orar. Jesús tenía una vida de oración, y vemos que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén. Pablo dice: orad sin cesar. Vemos que en el aposento alto estaban 120 orando al Señor, esperando que venga el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Una de las cosas que el enemigo, llamado Satanás, y él quiere que no hagamos es orar. Pero debemos tener el tiempo de oración dentro de un horario. Debemos tener el estudio de la palabra dentro de un horario. Porque si no lo tenemos dentro de un horario, difícil es que lo hagamos. Tenemos que permanecer en estos días de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Queridos hermanos y amigos, hay que buscar a Dios en oración. Orar a Dios para que Él nos sane. Orar a Dios para que Él pueda exterminar esta plaga, esta pestilencia que hoy está azotando al mundo, el llamado coronavirus. No hay nada imposible para Dios. Hay que unirse en oración, hay que unirse en clamor. Tenemos que orar por nuestros hijos desde antes que el Señor los haga nacer. Tenemos que orar también por ellos, con quienes van a formar sus hogares. Orar por el futuro cónyuge de nuestra hija, de nuestro hijo. Orar a Dios. Orar para no pecar contra Dios, contra Él. Es hermoso mantener la comunión con Él. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, dice el versículo 11, y dijo:
Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Dios permite que las cosas se pongan muy difíciles y solamente nos queda Dios. Al final del túnel oscuro hay esperanza, y la única esperanza es el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, ¿quién puede frenar esta pandemia que azota el mundo? Jesucristo. Él es Salvador, Él es santificador, Él es sanador, y también Él es el Rey que viene pronto. En cuarto lugar, notamos nosotros en el capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, versículos 1 al 11, un profeta animó al rey Asa y al pueblo a volverse a la palabra de Dios. Primero, el rey se volvió a Dios y a su palabra. Segundo, el rey quitó los ídolos y Dios les dio paz. Tercero, se volvió y se volvieron a Dios en oración. Cuarto, un profeta animó al rey Asa y al pueblo a volverse a la Biblia. Esta verdad la tenemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 15, los versículos 1 al 11. Segundo de Crónicas 15, 1 al 11. Leamos por favor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. ¿Qué les parece? La debacle del pueblo de Israel y la debacle del reino del norte era porque los sacerdotes y los levitas dejaron de enseñar al pueblo la palabra de Dios. El fracaso de tantos hijos es porque los padres no les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ellos, dice el versículo 3, estaban sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Aunque tenían la ley, como tanta gente hoy tiene la Biblia como un amuleto, como un libro importante, pero no la lee, no medita en ella, no la obedece. Y así también el pueblo, no había quien enseñe, y sin ley. Verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, convertirse significa dejar de hacer lo malo, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad. Está hablando de las constantes guerras, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, aquí está animando al pueblo, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías,
hijo de Obed, cobró ánimo. El rey necesitaba que este profeta lo anime, como todos nosotros necesitamos que alguien nos anime. Dios nos anima y Él usa también a personas para desafiarnos. Cobró ánimo e inmediatamente y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Hasta allí, hasta el versículo 11 mencionamos. El pueblo se volvió a Dios. Dios usó a este profeta llamado Azarías para animar al rey Asa y para animar a todo el pueblo, para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan a la palabra. Y el pueblo lo oyó a este profeta, y el rey lo oyó, y pusieron por obra esta instrucción que el profeta les dio. Hermanos queridos, en nuestras queridas iglesias, muchos pastores suelen decir, y me dicen a mí, David, aquí no podemos estudiar la palabra porque no tenemos material. Se nos agotó el material. Amada iglesia, la Biblia es el material que todo creyente debe estudiar. La Biblia. También hay buenos libros escritos por autores que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios y que nos enriquecen. Pero el libro fundamental, básico, el libro siempre nuevo, la Biblia, debemos estudiarla de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Les aseguro a los jóvenes que están escuchando que si se vuelven a la palabra del Señor, dedíquense a estudiar, a leer la palabra del Señor por lo menos una vez en el año, toda ella, de Génesis a Apocalipsis. Tengan la seguridad, ustedes serán las personas más sabias de la tierra, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Como dijimos hace un momento, el fracaso de Israel tenía que ver con el alejamiento del estudio de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y muchos países, como Estados Unidos de Norteamérica, han reconocido que su degradación social y en muchas áreas moral tiene que ver con el alejamiento de la ley de Dios, el alejamiento de la Biblia. Cuando quitaron la Biblia de los hogares, de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Un país será un país diferente, santo, como Israel en los días de su esplendor, cuando se lo adora a Dios y cuando se obedece puntualmente lo que Él ordena. Aquí vemos nosotros que Dios usa a un hombre, a un profeta, Azarías, hijo de Obed, animando al rey y animando al pueblo para que se vuelvan a Dios y para que se vuelvan a la palabra. Amados hermanos, formemos en las iglesias, en las congregaciones, grupos pequeños de discipulado, en los que el día domingo o cualquier otro día de la semana
vayamos leyendo la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Y cada vez que la leemos, la Biblia, otra vez, nuevas enseñanzas encontramos, porque la Biblia es fuente inagotable. La Biblia, la palabra de Dios, tiene todos los consejos, los mandatos para vivir una vida santa, una vida agradable delante de Dios, una vida en todo momento llena de esperanza, la palabra del Señor. Hasta aquí hemos visto que 4 cosas hicieron el rey y el pueblo. En primer lugar, el rey Asa se volvió a Dios y a su palabra en humillación. En segundo lugar, Asa valientemente quitó la idolatría y destruyó los lugares altos donde se adoraban ídolos, y Dios trajo paz. En tercer lugar, este rey y el pueblo se volvieron a Dios en oración. En cuarto lugar, Dios usó a un profeta. Esto hemos leído en los versículos 1 al 11. Dios usó a un profeta para traer ánimo a Asa en su tarea de reforma, de transformación, de avivamiento que Dios estaba dando al reino del sur, al pueblo de Judá. Y en cuarto lugar, vemos que el pueblo, en quinto lugar, el pueblo hizo un juramento, hizo una promesa a Dios que lo seguirían con fidelidad. Y esta verdad la tenemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 15, los versículos 12 al 19, que dicen de la siguiente manera: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, una vez que escucharon el desafío y una vez que ellos se dieron cuenta que su fracaso era porque no tenían comunión con Dios, no conocían su palabra, no lo estaban adorando a Él, sino ídolos. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron, hicieron la promesa, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Tal fue la reforma, tal fue la transformación, que aún el rey Asa puso en orden a su propia madre, que era una idólatra, una persona idólatra. Dice el verso 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, la quitó, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. La mamá del rey estaba encaminada en la idolatría y ella era una mala influencia allí en el reino, como fue una terrible mala influencia Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y así estaba esta mujer, la madre del rey Asa, practicando la idolatría e incitando a otros a practicarla. Y ella dice aquí el versículo que fue
depuesta, la depuso de su dignidad por ser una mala madre, una mala influencia para tantas personas. Notamos que Asa tenía un carácter santo, cristiano, él tenía un carácter firme, era un carácter como el del Señor Jesucristo. No hay duda que amaba a su mamá, pero su mamá estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. El pueblo hizo la promesa, el pueblo hizo el juramento de volverse a Dios y de permanecer en pos de Dios. Sabemos que esto sí fue verdad, pero como sucede con los humanos, más adelante ellos volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero hicieron la promesa, y mientras el rey Asa gobernó el reino del sur, este pueblo aprendió, puso su mirada en Dios. ¿Cómo inicia Dios un avivamiento? ¿Cómo inicia Dios un despertamiento espiritual? Aquí notamos que Asa y el pueblo hicieron 5 cosas. Primero, Dios inició un avivamiento con un hombre que se volvió a Dios y a la Biblia. Un hombre que se volvió a Dios y a la Biblia. Más adelante lo mismo pasó con Josafat y también con Josías, cuando hallaron el libro. Estaba en el templo, pero no lo leían. Se volvió a Dios y a su palabra. En segundo lugar, el rey Asa quitó los lugares altos y las imágenes e hizo que el pueblo mirara solo a Dios. No hay pecado que Dios más que aborrezca con mayor fuerza que la idolatría. Fue muy grave que Salomón tuviera 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero fue tan grave también que a cada una de esas mujeres paganas les hizo un altar, construyó ídolos para que esas mujeres adorasen. Él entonces introdujo el paganismo en el pueblo de Dios. Y por esto Dios le dijo: voy a partir del reino, pero no lo haré en tus días, sino cuando tu hijo gobierne. No lo haré en tus días por amor a David, mi siervo. Y una cosa interesante, David también pecó, pero no vemos que David se haya dedicado a la idolatría como sí lo hizo su hijo Salomón. Y el rey Asa quitó los lugares altos, derribó los altares. En tercer lugar, el rey y el pueblo se volvieron a Dios en oración. Cuando ese enorme ejército los amenazaba, Zera, etíope, con un ejército de 1 millón de hombres, él se volvió a Dios en oración y ruego. Y Dios lo ayudó, porque Dios es bueno y Él puede dar la victoria con pocos o con muchos. En cuarto lugar, un profeta animó al rey y animó al pueblo para que se vuelvan a Dios y a la palabra. Como dice 15:1, este fue el profeta Azarías, hijo de Obed. Y él dijo: todo este mal que les ha sobrevenido es porque los sacerdotes no están enseñando la ley, es porque en los hogares no se enseña la ley. ¿Cómo es que en ciudades del primer siglo, donde el evangelio floreció, también pronto decreció? Porque las generaciones de cristianos dejaron de pasar el evangelio a la siguiente generación. Hermanos creyentes en Cristo Jesús, es nuestra prioridad encaminar a nuestros hijos
para que conozcan al Señor Jesucristo, para que lo amen. Encaminémoslos en el estudio de la palabra. Ella dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando llegue a ser un hombre barbado, un hombre anciano, no se apartará de ese camino en el que lo hemos encaminado. Y Pablo le dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Instruir a nuestros pequeños con la palabra del Señor, instruir a los jóvenes, que toda la iglesia vaya leyendo la palabra del Señor, como dijimos hace un momento, de Génesis a Apocalipsis. Fue el profeta Azarías el que animó al rey y al pueblo a volverse a Dios. Y en quinto lugar, el pueblo hizo un juramento, o el pueblo hizo una promesa, juntos con Asa el rey, que andarían cerca de Dios, que no lo abandonarían, que no lo dejarían. Y el Señor los oyó, y durante el gobierno de Asa, el pueblo experimentó la paz. Todo avivamiento inicia cuando retornamos a la Biblia. Todo avivamiento en el tiempo de los reyes del sur se produjo cuando regresaron a la palabra de Dios. ¿Qué reyes dijimos al comienzo? Bueno, algunos: Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. A todos ellos Dios los usó para grandes reformas, para transformaciones. En sus días se produjo un despertamiento espiritual, pero siempre comenzó con un rey humillado y un rey que se volvió a la ley de Dios. En nuestros días sucederá igual. Si nos volvemos a Dios en humillación y nos volvemos todos a leer, interpretar la palabra de Dios, obedecer la palabra del Señor para enseñarla y para predicarla. La Biblia, queridos hermanos y amigos, no tiene sustituto. La Biblia no tiene sustituto. La Biblia es el libro siempre nuevo. En estos días de reposo en los hogares, yo les animo, de la misma manera que el profeta Azarías, este varón de Dios, animó al rey Asa y al pueblo a volverse a la palabra. También les animo, queridos hermanos, a volverse a la palabra. Pueblo evangélico, pueblo cristiano del Ecuador, de América y del mundo entero, volvamos a la palabra del Señor. Este es el material de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Toda ella es la palabra de Dios, y hacemos bien en estudiarla, en interpretarla correctamente con la guía del Espíritu Santo y la ayuda de maestros capacitados, de buenos libros, y interpretarla, pero lo importantísimo, obedecerla para enseñarla y para predicarla. Se dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, quiere decir para estudiar, pero luego dice y para cumplir, obedecer. Y una vez que se cumple, se obedece, la podemos enseñar con fuerza. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y hacemos. Por ejemplo, el Señor Jesús nos ordena a amar al enemigo, y hay que hacerlo, amar al enemigo. El Señor Jesús nos ordena en su palabra para que seamos fieles a nuestro cónyuge, y tenemos que ser fieles a nuestro cónyuge. Un cristiano verdadero no soborna, ni pide soborno. Un creyente verdadero dice la verdad, es manso, es humilde.
es generoso. En todo, un creyente es uno que sigue a su modelo, al Maestro, al Señor Jesucristo. El cristianismo no tiene que ver con, no es una religión ni un dogma. Un cristiano es una persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo y vive una vida santa, una vida agradable a Dios. Un cristiano se parece a Jesucristo y nos parecemos más a Él cuando lo obedecemos. Y lo podemos obedecer cuando conocemos su palabra. Y conocemos su palabra cuando la estudiamos. Hay que leer la palabra del Señor. Este es el alimento espiritual. Dios usó a Asa en sus días para que se inicie un avivamiento espiritual, un despertamiento. Y este despertamiento puede iniciarlo Dios en su corazón y en el mío. Fuego prende fuego. Y si Dios enciende nuestro corazón, entonces podemos también encender a otros. Pueblo evangélico, hay que volverse a la palabra del Señor. Pueblo católico, toda persona, volverse a la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Dios nos ayude y en estos días de reposo aprovechemos el tiempo. Dios ha permitido que en estos días tengamos menos actividad ministerial para que haya más intimidad con Dios. Somos personas muy dadas a la actividad y la actividad es buena, pero Dios escogió a 12, primero para que estuviesen con Él, y luego dice para enviarlos a predicar. Primero intimidad con Dios, después para ejercer el ministerio, intimidad con Dios, como María. Lo dejó todo a un lado para estar a los pies de Jesús y oír sus palabras sabias. Y dijo Jesús de esta noble mujer, ella ha escogido la mejor parte. No permitamos que los quehaceres de este mundo nos abrumen e impidan que nos deleitemos cada día en la palabra del Señor. Así como lo hizo Asa y el pueblo, hagámoslo nosotros hoy. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Soberano Señor, gracias por el testimonio del rey Asa. Este hombre que hizo lo bueno delante de tus ojos, lo usaste a él para que por medio de él se iniciara un despertamiento espiritual en el reino del sur, y todo el pueblo junto a su rey se volvieron a ti. ¿Y cómo iniciaste tú el avivamiento en aquellos días? Cuando Asa se humilló delante de ti, se volvió a ti, él volvió a estudiar la ley y a obedecerla, y entonces quitó los lugares idolátricos y aún la puso en orden a su propia madre, que era también una idólatra. Y luego todo el pueblo te buscó a ti, y dice la Escritura que en esos días hubo paz. Y cuando mantenemos la comunión contigo, hay paz. Gracias, Señor, por tener en nuestras manos una Biblia. Algunos de nosotros tenemos en varias versiones y son una bendición. Ayúdanos, Señor, a estudiarla, interpretarla correctamente con la guía del Espíritu Santo y maestros capacitados, ponerla por obra, obedecerla, para enseñarla y para predicarla a aquellos que no te conocen a ti. Gracias por tantas bendiciones y gracias por todo lo que harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo fraterno para todos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.